Entonces vamos a iniciar los trabajos propiamente de este encuentro. Me voy a permitir dar algunas palabras respecto a la trayectoria de Fabio Giraldo, que está aquí con nosotros. Hay una revista que Fabio dirigió en Colombia que se llamaba Ensayo y Error, y que fue una de las primeras publicaciones en América Latina que tradujeron y comentaron, digamos, la obra de Castoriadis. Es muy importante el trabajo de Ensayo y Error. Fabio estuvo conduciendo, digamos, con un equipo también, entre quienes estaba también José Malaver, que está aquí con nosotros, ¿verdad? Fue una revista que hizo, digamos, un parteaguas respecto al tipo de traducción que se había hecho en América Latina de la obra de Castoriadis. Como ustedes saben, nosotros tuvimos una versión también de la obra de Castoriadis, sobre todo a través de la revista Vuelta. Existe también en castellano una tradición que fue inaugurada por los exilados uruguayos en Estocolmo, en Suecia, ¿verdad?, que ahora se llama la editorial Altamira Nordan, pero ellos durante muchos años estuvieron exilados en Estocolmo y hicieron, digamos, las primeras grandes traducciones de la obra de Castoriadis, ¿verdad? Hubo también algún grupo en España, ¿verdad?, también exilados en Francia, que de alguna manera estuvieron impulsando la obra de Castoriadis en castellano, pero hay que reconocer, y quiero en este caso aprovechar la oportunidad para hacerlo, hay que reconocer que Ensayo y Error, cuyos materiales, muchos de ellos están en línea, ¿verdad?, puestos a disposición, en ese sentido fue un parteaguas respecto precisamente a una lectura y a un dar cuenta de la obra de Castoriadis en sentido complejo, es decir, no había una parcialidad respecto, digamos, al tipo de traducción que se hacía, sino se hizo realmente un esfuerzo por dar cuenta de la complejidad del pensamiento castoridiano en las páginas de Ensayo y Error. Esa es la primera cuestión. Fabio Giraldo tiene una larguísima trayectoria, después ha publicado gran cantidad de libros y de artículos, muchos referidos a la cuestión del urbanismo, el derecho a la ciudad, ¿verdad?, y también otros temas muy cercanos, obviamente, a lo que sería algunas de las ideas, digamos, las ideas más inspiradoras, digamos, de la obra de Castoriadis. Él muy modestamente dice que es solamente miembro de la Academia de Economía de Colombia, ¿verdad? Ahora van a ver un poco por qué es realmente un acto de modestia, a lo mejor de falsa modestia, ¿verdad?, diría yo, ¿verdad? Pero bueno, dejo yo la palabra entonces a nuestro conferencista. Muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a ti y a los participantes. Yo voy a hacer una presentación en la cual lo fundamental que plantea Castoriadis desde mi perspectiva lo señala muy claramente Paul Valéry cuando dice: la antigua Grecia es la invención más hermosa de los tiempos modernos, dice Valéry en sus cuadernos, una lectura inspiradora. Pero que, oyendo la trayectoria de esta cátedra, y sobre todo las palabras que le escuchamos a su promotor, quisiera decir que esos tiempos de Valéry no son meramente los tiempos de América Latina y que nosotros tenemos que mostrar por qué en los imaginarios y las instituciones que nos son propias hay unos tiempos que se viven
maravillosamente cuando uno recorre lentamente una ciudad de la belleza y la trascendencia para América Latina como es la que nos alberga en la noche de hoy. El texto que le estoy escribiendo para las memorias, que me parece interesante que no haya un reproductor para usar realmente la imaginación en estas palabras, yo lo he llamado Castoriadis, una brújula para sobrevivir. Sobrevivir a lo que es masivamente quizás lo más notable de este pensador, y es que con el tipo de reflexión que tiene, anuncia aquí y allá la crisis monumental en que se encuentra hoy el mundo globalizado. No solo, por supuesto, en las economías de la periferia, como fue la constante histórica durante muchos años, sino que hoy el detonante es precisamente el propio centro de la reproducción del sistema capitalista como un todo. Ese elemento, quien esté familiarizado con la obra de Castoriadis, él aquí y allá, desde los años 50, 60, con mucho más vehemencia, cuando ya redondea su idea sobre el capitalismo, son una denuncia permanente que hoy y en esta noche no estaríamos más sino confirmando la validez de sus tesis y particularmente del tipo de método, si lo llamamos de esa manera, que él se vale para la construcción de su reflexión, que es ante todo, en términos filosóficos, una reflexión ontológica, donde se ataca la idea gruesa de la ontología tradicional del ser es ser determinado de lado a lado en un sistema de causas y causas que se explican por procedimientos meramente, como es el lenguaje de Castoriadis, conjuntista, identitarios y encíclicos, para utilizar el tipo de reflexión de que él más se vale para construir lo que él llamaba una forma nueva de ver en, digamos, la lógica de los magmas, o una lógica que, apoyándose en la lógica conjuntista, no se agota en ella y hace desplegar lo que aquí se señaló tan atinadamente, el hacer ser de las instituciones a través de su idea nuclear de la creación, no solamente del individuo, sino un individuo que crea la sociedad, que lo crea a sí mismo, en un círculo de creación que conduce políticamente hacia el horizonte de la autonomía. Rápidamente, porque me dice Rafael que la mayoría están familiarizados sobre todo con la obra gruesa de la central, que son las instituciones imaginarias de la sociedad. Diría que en qué sentido, interesante incluso para los programas que adelanta la universidad, se debe acentuar el elemento magmático o poético en la obra de Castoriadis, que se podría ver rápidamente si uno mira la estratificación en términos filosóficos del ser ente total, que se engloba en el nivel físico, o sea, el nivel propio de lo que tratamos en la física y con el cual hacemos un tipo de observación, experimentación y demostración para construir leyes. Son leyes gruesas en las cuales estamos inmersos, porque es una ley de la física, que sería en Castoriadis el primer estrato natural, estrato fundamental, sin el cual nada de lo que uno reflexiona filosóficamente es. O sea, hay, si se quiere, de entrada,
un planteamiento filosófico trascendente para no caer en los determinismos o en la búsqueda de causas y causas, o sea, un sistema de causalidad que lo conduce a uno a un círculo, como lo llamaría él, heterónomo, de buscar un origen en algún sistema trascendente. Para unos Dios, las leyes para otros el derecho, los mercados para muchos de los economistas neoliberales hoy en día, etcétera, etcétera, sería el sistema, pero apoyado en el sistema natural. Pero obviamente el mundo, el ser en su conjunto, no es meramente física. También está uno de los grandes interrogantes que nos hacemos hoy, aquí y allá, en todas las disciplinas de la ciencia, que es la vida. Y particularmente la vida del individuo y la vida en sociedad. Pero si nosotros usamos la categoría filosófica del viviente en general o el para sí, entonces entenderíamos que todo para sí tiene un mundo propio que crea en un sistema que en Castoriadis, usando sobre todo la biología de unos amigos latinoamericanos, Varela, y sobre todo el profesor Maturana, que inició, digamos, un desarrollo importantísimo en biología, en términos neodarwinianos, y que muestran cómo el sistema viviente se autorreproduce a sí mismo en lo que se llamaba la autopoiesis. Vemos desarrollos muy interesantes y cruciales para entender incluso la reflexión de Castoriadis en mostrar cómo se trabaja un pensador, cómo se trabaja, digamos, el hallazgo fundamental de Darwin, se profundiza, se desarrollan los sistemas propios de Darwin, se hace neodarwinismo y se monta un sistema autoorganizado, que es lo que uno encuentra en pensadores cercanos, como señalaba a Castoriadis, por lo menos en la perspectiva que va a ir hacia la autonomía, que es la biología de la autopoiesis, sobre todo en el último Varela, donde él tiene mucho más afinidades. Pero sería importante tener en cuenta eso. Ya en el mundo biológico nosotros no damos cuenta de elementos inmateriales, sino por todo lo que he dicho, de elementos vivos, y en lugar de verlos con planetas y con leyes con las cuales podemos determinar, como lo hace Newton o lo hace Einstein a través de la relatividad o la gravedad, leyes generales con las cuales hemos construido nuestra visión del universo, nos enfrentamos a organismos, y estos organismos ya en sí mismos no están determinados de la forma como se está en la física, sino de forma nueva que da el sistema de replicación de los elementos contenidos en la biología. No me extendería, pero ser vivo implicaría desde las plantas, pues, a pasar por todas las especies. Los de las que más nos interesaríamos para la observación es coger las que empiezan a desarrollar la complejidad, por lo menos de los tres sistemas que vamos a encontrar en el ser humano a nivel biológico: endocrino, el sistema nervioso, que tal es neuronal, articulados y combinados de una forma compleja, y como dirá Castoriadis, monstruosa por estar afectada por la imagen, lo que él llama la imaginación en el ser humano. Y por supuesto, y esta es una de las más importantes tesis de Castoriadis, en la sociedad. De aquí creo que hay un elemento central para entender todo el edificio conceptual de nuestro amigo el griego. Entre lo físico y lo biológico hay diferencia radical, porque de un conjunto de estrellas, universos, como diríamos hoy en día a través de la física moderna, nunca saldrá un elemento vivo. Hay alteridad radical
y no se puede reducir, incluso por lo que ya he dicho, lo que ocurre en el nivel físico al mundo biológico. Hay irreductibilidad, pero inseparabilidad, en el sentido en que se va a través de la transformación radical creando un sistema codeterminado que es completamente nuevo y completamente nuevo en el parásito. En el parásito particular, que es el ser humano, se da la emergencia, por supuesto, de algo completamente nuevo, que es un psiquismo que ya no es meramente reproductivo, un psiquismo que representa, pero que representa no solamente en términos biológicos instintivos, sino que representa a través de un ejercicio de imaginación lo que no está allí, pero que nosotros no podemos tener representado en nuestra mente. Ya las tesis de Castoriadis allí están profundamente influenciados por Sigmund Freud, que merecería un elemento aparte, una mención aparte. Pero lo que debemos de sostener es que entre el mundo biológico y el mundo humano hay irreductibilidad e inseparabilidad. Jamás de un conjunto de bacterias, de un concierto gatuno, de unos elefantes llamándose a las crías para conducirlos a beber el agua en los desiertos después de una larga jornada con los mismos, podremos sacar un humano. ¿Por qué? Es una pregunta que Castoriadis trata de resolver con su teoría. Me parece que es bastante notable y en ese sentido nosotros, mientras no, usando los mismos criterios del propio Castoriadis, no podamos desbaratar por vía lógica analítica la hipótesis central que anuda todo su pensamiento, pues seguiremos trabajando, obviamente críticamente, como mostraré más adelante con el pensamiento de Castoriadis. Yo diría que ontológicamente, porque muchas de ustedes me imagino nos han interesado de una larga discusión ontológica desde Platón hasta Heidegger, por decirlo simplemente, pero se va a trabajar esencialmente esta idea para apuntalar, digamos, su sistema conceptual, su núcleo denso, que es la psique y la sociedad expresados en la imaginación y el imaginario social instituyente. Castoriadis, como buen filósofo, lo hace a través de establecer lo que podríamos llamar dato primario, en su terminología radical. En el caso psíquico, la mónada psíquica, o un elemento que le permite a él construir teóricamente una imagen de la psique humana, y colectivo anónimo que han citado para construir categoría, por supuesto, no es existente real, es una categoría del pensamiento con el cual se levanta el edificio conceptual de Castoriadis. Colectivo anónimo, que es la definición misma de lo político o lo instituido como condición para que la psiquis singular esté socializada a través de las categorías nucleares del imaginario y la imaginación. Como que serían los dos elementos que uno debe tratar de trabajar. Imaginación e imaginario que instituyen un psiquismo singular que, al entrar en relación a través del proceso de socialización con la sociedad, hace ser al individuo y a la sociedad lo que es. Ese es el campo de la institución y la significación, que son, por lo que he dicho, dos elementos en Castoriadis que se tienen que ver como el uno remite al otro y el otro cohesiona y le da vida a la institución, en el caso de la significación, y por eso él la denomina imaginaria. Imaginaria no en el sentido
psicólogos lacanianos, ni en el sentido de la fenomenología convencional, sino de creación de formas que son creadas por lo que he señalado ontológicamente es nihilo, pero no in ni un nihilo, o sea, tienen una base, tienen un elemento, pero no se pueden prefigurar de allí que ellas emerjan. Quizás un elemento central en la creación de Castoriadis, que ocupa el eje de su reflexión política sobre todo, es la creación a partir de lo instituido en un largo universo de bastantes años, bastantes miles de años, que se da con la creación de lo político, la filosofía y la polis, que instituye un germen, como llama él, de autonomía. Y aquí es interesante porque yo me aparto de la lectura de Castoriadis en este punto. Me parece muy interesante la reflexión del profesor de la Universidad de Chiapas con respecto a la heteronomía, porque en Castoriadis no creo yo que se pueda separar autonomía de la heteronomía, porque ellas dos se animan mutuamente, pero en procesos que para desarrollar adecuadamente a Castoriadis tendríamos que señalar que hay una heteronomía que va trabajando en la dirección hacia la, estoy hablando socialmente por supuesto, hacia la dirección de procesos sociales que pueden e incluso necesariamente en la vida histórica de la sociedad heterónoma, la más heterónoma, digamos la época religiosa católica, van creando elementos en su interior que van dinamizando positivamente la propia sociedad, que es por definición heterónoma, pero hay elementos de la heteronomía de esa sociedad que van generando autonomías parciales. Quizá la mejor forma de verla, y es una forma un tanto compleja, es entender la relación de la creación de la psique singular ya socializada y de la sociedad que logra una creación radical como la Grecia clásica. Bueno, si uno revisa toda la historia, digamos, encontrará enormes creaciones de la heteronomía política más radical en la Grecia pre-Atenas clásica, como la Grecia de Homero y todas sus ninfas, sus valores, que por supuesto son de enorme creación, sintomáticamente anónima, porque no se databa, nosotros no sabemos quiénes fueron los grandes creadores de la arquitectura, por ejemplo, griega, que es maravillosa en muchos aspectos. No sabemos quiénes, no tenemos claro ni siquiera quién fue Homero. Yo tiendo a creer que Homero es una especie de relato que se va metiendo sobre una mitología particular, pero tiene la misma capacidad de creación, de enorme creación, como son los relatos de la Biblia, la hebrea, de qué manera, incluso para entender el imaginario contemporáneo, como la hebrea es realmente falsificada desde el punto de vista de una imagen escópica, y el cristianismo roba para sí realmente la forma como se representaba el mundo judío y lo vuelve imágenes de adoración, y con eso construye rotundamente un dominio en la sociedad durante un largo periodo de su historia, pero lleno de pulsaciones de creación, de desarrollo, de autonomía, heteronomía. Entonces, primera observación, porque uno diría, bueno, y la autonomía, no, hay siguiendo los términos de Castoriadis, yo creo que hay que alterar. Uno tendría que decir, en la heteronomía a su interior hay creación, y creación que puede estar orientada a profundizar los elementos heterónomos de la sociedad, o abrir aquí y allá en costumbres, en la forma de vivir el cuerpo, de amar, de desear, mecanismos de creación que pueden ir llevando hacia transformaciones más radicales. Esto es interesante porque
Castoriadis, por supuesto, hace un enorme esfuerzo por elucidar el hecho fundamental en términos políticos que es la autonomía. Nosotros tenemos que completar el trabajo. Y en América Latina, ¿de qué manera? Porque hay que decirlo, Castoriadis no pensó sociedades como las nuestras. Eso nos toca a nosotros. Y para eso nos va a tocar hacer algo parecido a lo que él hizo, digamos, con dos pensadores nucleares, supongo más o menos conocidos en la universidad. Primero Marx y después Freud. Sin la crítica y la discusión de ambos no es posible entender la propuesta castoriana. Marx. Para entender la crítica de Marx, de Castoriadis, hay que entender dos cosas de entrada. Primero, hay un problema de estilo, bastante vehemente, él mismo lo decía, a veces brutal, pero que corresponde, si uno sigue de cerca la lectura de los clásicos, sobre todo los griegos, al tono del debate griego, y particularmente el que se presenta en la fuente principal de la reflexión política de Castoriadis, que es la tragedia griega, y particularmente su enorme lectura de Sófocles y particularmente de Antígona, donde, como ustedes recordarán, se presenta la confrontación entre la ley instituida en la ciudad, que es la que representa lo que llamaríamos hoy el alcalde en Creonte, y la ley que no está escrita, pero que, como lo dice tan bellamente ya Tucídides, mostrando las guerras del Peloponeso y particularmente la carta ateniense fundadora, leyes que están inscritas, digámoslo modernamente, en el inconsciente y que me ponen a contradecir y a discutir las leyes instituidas, que es lo que hace precisamente Antígona. Y va a mostrar Castoriadis, yo creo que eso conduce toda su reflexión política, como el problema es que tanto Antígona, por querer que la ley subjetiva, llamémoslo así, prime sobre la ley que está escrita y sellada en piedra, está tan equivocada como el alcalde de la ciudad, que quiere que sea que la ley escrita se cumpla, y que lo que hay que hacer es tejer lo instituido, llamémoslo en el sentido de la ley de piedra, con lo instituyente o lo imaginario radical, que va a crear una poética que cuestiona ese tipo de ley, que lo que se debe tejer, y tejer es precisamente el objetivo central de la política, que no se logra allí, que se desarrolla después. Entonces traerá toda su discusión sobre por qué está relacionada con la muerte, etcétera, etcétera, pero no es relevante detenerme en ese punto, que está muy bien desarrollado el caso de él. Entonces, primer punto es ese. ¿Por qué? Si no se tiene en cuenta ese antecedente griego y de estilo, se puede llegar a creer que, siendo un crítico brutal, como él mismo lo dice, que desbarata el núcleo denso de Marx, el más clásico, hablo de los marxismos, de su teoría del valor, pero deja, y aquí y allá, ve la enorme fertilidad que tienen sus conceptos periféricos, que dan para una sociología y una historiografía marxista, incluso vigente hoy en día. Pero vean que el núcleo está dañado, y a ese núcleo que conduce al determinismo, que conduce incluso al totalitarismo, al primer gran totalitarismo del siglo pasado, Vladimir Ilich Lenin y sus muchachos que lo siguieron y lo desarrollaron en forma bastante compleja en América Latina. Rusia, estalinista, Vietnam, Laos, Camboya, bueno, todas las diferencias y las discusiones francesas para tratar de entender lo que vamos a tratar mejor en las mesas, la revolución, qué significa el elemento revolucionario, como incluso el propio Castoriadis señala,
me parece que en un tono que se podría desarrollar en otro sentido. Me tocó dejar de ser marxista para ser revolucionario. Dejar de ser marxista quiere decir desprenderse de la ontología heredada como la he presentado, salir de un sistema de determinismo cerrado o de una supuesta ciencia que puede determinar hacia dónde va la humanidad. En términos sociales, pues es un desastre. En ese sentido, si yo no es marxista, por supuesto, siguió pensando que incluso lo que se había construido a nombre del marxismo era una falsificación. Hoy en día, sabemos que esto de alguna manera es así. Ustedes tienen el privilegio de haber tenido lectores muy acuciosos al inicio de esa polémica oscura que en América Latina incluso empezó a decantarse por allá en los años 70, pero que en Francia tomó enorme intensidad, no solamente con lo que ocurrió en Socialismo y Barbarie, sino que muchos de sus protagonistas estaban ligados a la discusión más densa que se llevó en los tiempos modernos, que era la revista de Sartre, donde la polémica Sartre-Camus, y detrás del gran filósofo, inspirador por supuesto de Castoriadis, y uno de sus más grandes acompañantes, y yo diría desarrolladores en profundidad de su pensamiento político, que es Claudine Lefort, van montando, digamos, una crítica monumental a lo que es el totalitarismo, no meramente de derecha, porque lo hacíamos desde todos los lugares, incluso el pensamiento liberal, como la expresión de la barbarie que fue el fascismo, sino también de la barbarie de la izquierda comunista retardataria que produjo totalitarismos con registros incluso en materia de desviación y de crímenes contra el conjunto de los colectivos que en muchos momentos podían hacernos pensar que el señor Hitler era un humanista de profundidad. Mira, cuantitativamente, evidentemente en términos cualitativos no se sostiene, porque en Hitler, como ustedes sabrán, había un ataque central a un imaginario creador que lo veía en todas las creaciones que se habían dado aquí y allá, en ese fantástico mundo que no registra Castoriadis y que nosotros los urbanistas estamos tratando de hacer, que fue la Viena de fin de siglo, como una pequeña ciudad produce las creaciones más monumentales que se sostienen hoy, incluso en la sociedad contemporánea, como fueron el propio psicoanálisis, lo mejor del arte, la música. Encontramos por primera vez de forma decidida las mujeres creando en pintura, escultura, música, o sea, se desató la imaginación creadora y produjo esa maravillosa síntesis que desgraciadamente queda y se revienta con el ascenso del fascismo al poder a través de las guerras mundiales que tuvieron su origen precisamente allí. Eso también hay que reconocerlo. Entonces, está esa lectura de Marx. Yo creo que evidentemente Castoriadis en el sentido fuerte no es un marxista, pero tampoco es un antimarxista. Es como uno hoy en día, eso de ser antimarxista es ridículo. O ser marxista, eso es como imaginarse que un pensador pone un huevo, ¿no? Es como una gallina, pone un huevo y sale un pollito y todo quedó listo. No, un pensador engendra un núcleo para debatir y discutir, que es lo que vamos a hacer más adelante. Freud. Yo pues no voy a atacar mucho a Freud porque tenemos la ventaja de que vino nuestro psicoanalista de apoyo, que es el profesor Manaver, que viene a hacer un doctorado leyéndose nuevamente, cosa que yo no he hecho recientemente, todo Freud, como lo hicimos por ahí en nuestras épocas de los 70, pero es capital. O sea, Castoriadis ataca a Freud, pero tiene que preservar el núcleo y lo desarrolla. Y evidentemente, si uno hace la misma disección entre Marx y Freud,
podríamos decir que el núcleo denso de Marx es un desastre, mientras que el de Freud es muy consistente, pero yo diría que la periferia freudiana es un desastre, mientras la periferia marxista es un campo enorme de innovación y de pensamiento para reflexionar en el mundo contemporáneo. Es quizás para muchos de los pocos pensadores realmente sistémicos, es un pensador que ve ya los elementos de la autoorganización. Desgraciadamente no logró entender el mercado como una propiedad emergente que cohesiona el conjunto de la sociedad a través de un sistema complejo que son los precios, dando señales sobre los que los individuos se reconocen y hacen ser la sociedad. No hay una teoría, ni la teoría del dinero, porque saben, pero yo sí creo que nosotros debemos de hacer un movimiento político y económico para reconstruir las bases muy dañadas en más de su teoría del valor y construir una teoría del valor de trabajo donde acentuemos políticamente cómo el capitalismo es una máquina de dominación y explotación, no de un mero valor de intercambio, sino de un valor colectivo apropiado por una mafia que llamamos hoy en día sistema financiero internacional, causante de la crisis sistémica en la que estamos inmersos, y que los colectivos deberían discutir a partir de una visión que profundice la teoría marxista del valor y lo muestre como él en algunos momentos lo vio, como una teoría del poder, agregándole a Freud de la dominación. Mi trabajo largo, no me detengo, yo estoy trabajando, no me detengo en ese punto. Freud capital, ¿por qué? Porque realmente lo que hace, simplificando, brutalmente, como diría Castellano, él toma, digamos, dos elementos gruesos: la pulsión, que es lo que vincula lo somático con lo psíquico, no solamente en el mundo humano, sino en el animal, pero con el mundo humano lo va a desarrollar con la sublimación. Y creo que el elemento de sublimación, lo que hace Castoriadis, y lo decía muy bien un amigo nuestro, que no lo hemos vuelto a hacer, que es Fernando Uribarri, extendida, o sea, con la imaginación que baña el psiquismo y articula realmente la psique animal con la psique humana a través de sus conceptos trascendentales. Porque eso no se entiende a veces, ¿no? Como conceptualmente entonces hay esa extensión, digamos, de la sublimación, que ya no es meramente de objetos estéticos o más simplificados como yo, como el pie, como las obras de arte, perdón, en el yo, se representa en una actividad, sino que se extiende, y Castoriadis va a traer una anotación bien importante de enormes consecuencias para su marco institucional, y es que producto de la sublimación extendida, que llama imaginación, pues es la institución primera de la sociedad, que lo podemos ver a través del lenguaje. No, perdón, esa segunda, unas instituciones segundas básicas: lenguaje, la política del poder, lo político, la familia, el individuo, la diferencia hombre-mujer, bueno, etcétera, etcétera. O sea, el mundo que se instituye y que crea significaciones que le dan vida a ese mundo. Qué bueno sería, y eso es impensable sin Freud. Dejemos al profesor Malaver que mañana en la mesa puedan ver realmente un psicoanalista de profesión interactuando pues con los que estén discutiendo con él. Yo propongo que la lectura de Castoriadis no se puede quedar en la maqueta psicoanalítica, porque de entrada deja a muchas personas en varios niveles. No solamente las dudosas experiencias que puede ofrecer la propia práctica psicoanalítica en muchos casos, por supuesto, me parece que eso, realmente hay mucho problema y mucha contaminación, sino que podría existir una tentación reductora
aunque en el trasfondo se mueve en esa dirección de querer ver los contenidos de las instituciones imaginarias y particularmente del imaginario social como el exabrupto que hay muchas teorías de pensar, derivar, por aquí hoy algo, inconscientes colectivos, psicologías sociales que traten de analizar colectivos cuando sabemos que estamos frente a fenómenos de interacción de individuos que alteran, pueden reproducir complejamente la sociedad en un nivel o pueden dar lugar a creaciones radicales como las telecomunicaciones, que es la vía. Pero la mejor manera de acercarse a esa vía en la universidad es hacer uso del pensamiento complejo, tal y como él se encuentra razonablemente estandarizado. Existe una versión cercana a Castoriadis, en un sentido, me parece más pedagógico que otra cosa, que es moral. Existe, por supuesto, lo que fue la base del pensamiento de Varela y Maturana, pero eso está en la teoría de sistemas, Matrix, yo creo que eso es bastante interesante para ver la parte sistémica. Pero el pensador, digamos, más interesante para confrontar, yo tengo un ensayo después que te regalé viendo el hábitat y el poder, viendo cómo Brillo llaman, si uno lo utiliza a fondo en sus sistemas autoorganizativos que producen la termodinámica de un equilibrio, vamos a encontrar luces que no hay en el pensamiento de Castoriadis, pero que nos permite ver mejor lo encívico en su profundidad cuando ya hemos pasado del estrato físico al estrato biológico y estamos orientados en la teoría de Briollini por la flecha del tiempo, o sea, donde no hay ya posibilidad de tener ese mecanismo de la pura imaginación que es el tiempo de la física, porque ese tiempo es reversible, mientras en la flecha del tiempo estamos en el tiempo del parasí, que por definición es irreversible, y en el tiempo humano, que es irreversible en todas las manifestaciones de su creación, y eso puede tener consecuencias a leer la sociedad desde el mundo griego al mundo moderno, meramente con el criterio grueso de autonomía de Castoriadis. Yo para eso propongo dos cosas. Primero, bueno, y en mi experiencia política, porque yo realmente ese cuento pues, de teorías y niveles, eso es para cambiar el franco y cambiarlo, si podemos, en lo que donde estemos. Eso no me interesa mucho, que se llegue a autores. Eso sí es para incidir y cambiar la realidad. ¿Cómo era la idea de Gustavo Paz? Que le enseñó muy bien a Castoriadis y el señor no la pudo perder a través de su vida. O sea, hay que cambiar la sociedad y crear una sociedad en la cual los seres humanos puedan vivir de una manera diferente. Yo diría que si el psicoanálisis realmente lo que hicimos fue extender la idea de sublimación para poder entender bien la forma como se estratifica la psique y cómo se hace el puente entre el individuo socializado y la institución para ver operando individuo y sociedad, creando y autocreándose a sí mismo. Uno a nivel de la sociedad, para no caer en ese inmenso mundo muy atinadamente criticado por Habermas en las discusiones con Castoriadis, de pronto sin salida, hay que coger la complejidad en Castoriadis, que no es otra cosa que su forma de pensar la lógica de los magmas, restringirla en el núcleo denso de la institución y lo instituyente de la sociedad, esto es del poder, y desde allí leer el conjunto de la sociedad instituida y imposibilidad de instituirse. No me interesa tanto, por supuesto, ni nos debe interesar a nosotros leer tanto la Grecia clásica, antigua, qué pasó, es fascinante, pero podemos quedar en una trampa para cazar ratones, donde no sabemos cómo salir. De lo que se trata aquí es de vigorizar el pensamiento de Castoriadis e introducir a través de una complejidad restrictiva
una relectura del conjunto de lo que él llama la sociedad capitalista y entender esa sociedad como la emergencia complejísima de la actuación a su interior de procesos de heteronomía, autonomía, que van creando tendencias hacia instituir cosas distintas, a reinstituir, a mantener, reproducir o a heteronomías radicales. O sea, la heteronomía no se puede trabajar en términos absolutos, es un disparate, es relativo. Yo soy, en este momento, gracias al colectivo anónimo, como llaman ustedes, alguien que está tratando de ejercer su autonomía, pero seguramente me retiro a mi alcoba y nuevamente la heteronomía me embosca, me posesiona, me habita y me habita incluso porque como individuo que opera en la sociedad contemporánea está literalmente habitado por una significación imaginaria central en términos de Castoriadis, debemos tenerlo así, que se llama el mercado. Nosotros somos los primeros antropos que estamos literalmente habitados desde la médula hasta las expresiones infantiles más limitadas por ese monstruo que se llama el mercado como institución profundamente heterónoma, pero que tiene en su interior las potencialidades incluso que lo hacen reventar y comprimir. Y de ese puede leer el poder. Claro, la lectura del poder en Castoriadis se tendría que hacer leyendo desde el siglo XI, plantea él, cuando se empiezan a dar los gérmenes que van a desencadenar por múltiples procesos en lo que es el capitalismo, que definitivamente queda asentado, digamos, después de la época de las revoluciones, particularmente la francesa, pero entendiendo que ese capitalismo en la mitad generó lo que nosotros vivimos aquí, que fue un capitalismo periférico en el sentido de estar completamente dominados en términos económicos y dependientes de la reproducción global del capitalismo de la época, sin el cual incluso el propio capitalismo no se entiende, como es el caso de las pugnas Inglaterra, España, Francia, disputándose el oro de la vieja colonia, que éramos todos nosotros, que cogían nuestras instituciones y las convertían simplemente en lo que era su valor central, que era el oro en barras, y destruyeron las culturas milenarias que conservan hoy ustedes con vestigios muy elementales en sus museos, destruyeron toda la historia colonial de América Latina. Nosotros con un enorme esfuerzo hemos tratado de recuperar en un miserable museo del oro y toda esa magnífica procesión de imaginarios distintos, heterónomos por supuesto, pero con elementos de autonomía radical que hacían que los colectivos anónimos fueran artes y creadores de lo radicalmente nuevo como posibilidad de potencia, pero profundamente cerrados por una forma cultural y con significaciones que nosotros produjimos aquí y allá cuando nos arrancaron la lengua, nos arrancaron nuestros dioses y nos metieron casi que de la espalda hasta el cerebro la cruz del cristianismo que nosotros no nos habíamos inventado. Esa es nuestra historia. Historia problemática, por supuesto. Historia lamentable, que solamente aquí es lo que debemos de empezar a registrar, porque es en México donde se tuvo una revolución similar a la Revolución Francesa, pero de alcance antropológico que no hemos sido capaces de captar, pero que ustedes nos enseñan cuando vamos, por ejemplo, a su Museo de Arte Moderno y nos encontramos a la entrada con uno de los más emblemáticos personajes
de la autonomía y la heteronomía política de su época, como era Frida Kahlo, pero mostrando el camino de la revolución más profunda que se ha hecho en la historia reciente, que fue la revolución femenina, pero que no estalló con bayonetas, que no causó por lo menos muertes materiales visibles, aunque psíquicas, todas, afortunadamente, que nos desgarraron, nos pusieron a pensar distinto el amor y las relaciones básicas, pero ante todo se hizo la revolución cultural para dignificar antropológicamente a nuestros ancestros y empezamos a destapar una tumba que se había encerrado materialmente, pero que sigue en el, como llaman ya corrientemente, en el imaginario colectivo, poblando, como en México, el mundo de máscaras, chistes, disparates que coge la antropología aquí y allá para desarrollar. Esa es la revolución. La francesa fue también parecida, pero en otro sentido. La francesa, por supuesto, creó un hecho instituyente fundamental. Guillotinó la monarquía y puso en el poder a la burguesía. Aquí se hizo, aquí se dejó la fiera ahí nomás. Lo dice quizás uno de los más grandes poemas en cuento de la literatura universal. Y cuando despertó, el dinosaurio seguía allí. Se hizo la revolución, se guillotinaron los amigos y los enemigos. Pasamos por la época del terror, llegamos hasta 1897, todas las revoluciones liberales, y el dinosaurio, la economía y su teoría seguían allí esperando el momento para desplegar con su lógica racional todo el poder de lo conjuntista identitario aplicado a rajatabla sin más a la lógica de las conducciones sociales, y que encontró su máxima expresión en el neoliberalismo anti-keynesiano de Hayek, que lo desarrolla pomposamente con los instrumentos de medición y cálculo, la teoría monetaria de Friedman, y que hoy, como inspiración de la profundidad de la ley de la sociedad que tenemos que leer, se expresan en el último ataque del neoliberalismo para manejar de una forma supuestamente racional, está bien llamada pseudo-racional, pseudo, del empresario Castoriadis, que es la última embestida de manejar independientemente en términos fiscales los presupuestos generales de la colectividad para garantizar en últimas el pago de la deuda y el movimiento del capital en los mercados globales de acumulación. Esa es la discusión en España, donde en este momento ya se revisó el tramo constitucional y va a quedar en términos constitucionales la regla fiscal que establece que el presupuesto general está condicionado a que se le dé garantía al pago del crédito, que en el fondo es el pago de la deuda, que en el fondo es evitar lo que el capitalismo no evitará y llegará el momento en que explotará, que es su movimiento permanente de crisis, acumulaciones y crisis también señaladas sin por Carlos Marx. Ese punto es importante. Entonces, ¿qué quiere decir una complejidad restringida? Si en el núcleo psíquico extendimos el núcleo y pusimos un puente para ver el psiquismo singular del individuo socializado, en la sociedad de su multiplicidad, les decía, debemos restringir hacia el núcleo denso, hacia lo significativo de la sociedad, el análisis y sobre él ponérnoslo a actuar. Entonces se restringe, yo propondría la restricción en el núcleo del poder,
a través del derecho y la economía. Porque el derecho y la economía, en el sentido grueso, son el diálogo institucional que se da a través de lo que Max Weber denominó, con palabras casi mágicas, la alianza maestra entre la política y la economía. Alianza maestra que tiene varios momentos en la historia del propio capitalismo, o la alianza memorable, que son las palabras de Weber, que si uno, supongo que Calibas irá a exponer la parte política, porque yo voy a hacer el mecanismo económico simple. En la parte económica, eso tiene 3 momentos o 4 momentos cruciales. El pensamiento económico se origina en el sentido estricto, en doctrinas económicas, también por allá en el siglo XI, ¿no es cierto?, con el mercantilismo, que es el que empieza a generar el cambio fuerte de los instrumentos dinerarios, particularmente la vinculación de ese mecanismo institucional muy viejo que es el dinero, pero vinculando a la comunicación a través del sistema bancario y lograr un sistema de confianza entre lo público y lo privado a través del sistema bancario, que es la base del capitalismo. Después habría que recorrerlo, ¿no es cierto? Estarían las discusiones de Marx. En economía es claro que Marx es atacado adredemente y se funda la teoría económica como un ataque deliberado a lo que ya se veía que era un ataque político frontal al capitalismo, en lo que Marx llamaba la crítica a la economía política. Eso produjo una cosa extrañísima, y es cómo la mala lectura, que es muy mala, de Marx sobre Smith genera una reacción política que corrige a Marx de los defectos de su teoría del valor, monta una teoría marginal del valor, pero corrigiendo políticamente a Marx y prácticamente minimizarlo a través de desarrollar un proyecto racional donde el discurso económico encuentra su máxima expresión. No sé si esto es capital, o sea, sin eso no se entiende pues qué ha pasado en el capitalismo y cómo fue que se dio ese maridaje entre economía y derecho, que explica la urdimbre que solamente la desenredará uno en una buena teoría del poder entre derecho y economía, que hace ser el capitalismo como es. Y es verdaderamente fantástico, ¿no es cierto?, pedirle, por eso es que hay una teoría del valor alterna, pedirle al proletariado, pues a los pobres, llamamos como significa eso que es, que se lean todas las normatividades que sacan. En Colombia creo que este año han aprobado 1.600 leyes que cada uno modifica a 200, que a su vez son modificadas por otras 150, y así hasta el infinito de la dominación en el papel y el trámite. Ahí puede ser parecido, supongo, ¿no? Se ponen las leyes, se superponen, y a esas leyes se les superponen los derechos de propiedad, por lo tanto el mercado, y el mercado como institución central del cual nosotros, cuando dejamos estos colectivos anónimos como los han llevado acá, muy afortunadamente, no somos sino meras marionetas televisivas que seguimos los dictados del imaginario social, y cada vez, como decía Castoriadis, que prendemos el televisor, prendemos una máquina absolutamente garantizada para embrutecer, separar de la política, volver al hombre pasivo. Castoriadis utilizaba unos términos para mostrar este fenómeno cultural. Yo creo que a esos términos, en términos de Castoriadis, lo ves con el sistema Simpson, él lo llamaba un antropos nuevo que estaba surgiendo, que era algo así como, imaginémonos un matrimonio viendo televisión y fútbol, primero que hay telenovelas, o sea, realmente alienado en la institución de la sociedad, completamente, pero no solamente privatizado, embrutecido a través
de gritar goles. Un amigo mío lo llamaban los entusiasmos vacíos, o sea, entusiasmarse en empresas que el resultado que ocurre en ella no concierne, por lo menos materialmente. Claro que psíquicamente lo es, y lo es en el sentido en que esa psiquis está colonizada por ese imaginario, en el sentido en que esa psiquis está completamente domesticada en ese circo, digamos, de televisión, telenovelas, fútbol. Es una reproducción infinita, más o menos la misma, y está incorporado. Pero eso está en el mercado. Nosotros, decía literalmente, hemos sido psíquicamente colonizados por el mercado. Voy a decirlo de la forma más simple, en términos conjuntistas y en términos imaginarios. Si usamos el reloj de nuestro amigo en la doble acepción, el tiempo calendario y el tiempo imaginario, entonces imaginémonos que este bello reloj que nos está marcando ya las horas fueran las 6 de la mañana y todos pusiéramos el tic-tac para despertar, despertaríamos al tiempo y al unísono en una máquina conjuntista identitaria diseñada por el mercado. Pero si tuviésemos de recuerdo algo de esta cátedra o lo que les quiero decir en esta noche, literalmente habíamos dormido en el mercado. El colchón, las cobijas, la cama, sábana sobre sábana, almohadas y todo ese innumerable aparatejo que nos cobija y nos permite levantarnos en un acto casi mágico, ponernos unas pantuflas, la pijama, caminar al baño, una máquina de afeitar. Literalmente estamos incluidos en la sociedad del mercado. Estamos en una división extensa, sin la cual seríamos la inutilidad de las unitariedades porque no haríamos nada. O sea, somos socialmente instituidos en esa relación compleja que está encarnada en nuestras formas de ser y actuar, pero que han deformado, han formateado nuestra psiquis y han producido un sistema neuromercado que hace ser esta sociedad lo que es, y por eso en el momento en que estamos aparentemente no se ve salida, porque psicológicamente no es posible, dado el grado de heteronomía y el propio grado de autonomía que ya muestra la sociedad capitalista. ¿Por qué? Si la sociedad capitalista, digamos que nos permite leer hasta los años 50, incluso de la mano de Castoriadis, se caracterizó por la contraposición de dos significaciones imaginarias que se alimentan mutuamente, pero que cada una va en diferente dirección. O sea, los rezagos de autonomía, producto del pensamiento liberal, de las luchas de los socialistas y la significación del capitalismo, hoy vemos que es el dominio de la significación capitalista, que no es que sea lo mismo que la política, sino que la política termina al servicio del dictado económico a través de unos mercados que producen ciclos y movimientos que cada día más nos afectan, que incluso se producen de una forma simple, porque estamos en un mundo globalizado y tiene efectos distintos en el centro que en la periferia. Cuando el señor Calibas, supongamos, durmiendo tranquilamente en el mercado como cualquiera de nosotros, por lo que he señalado, se levanta un día en su apartamento en Nueva York, toma una taza de té o de café, mira el recibo de la hipoteca que ha contraído porque quiere participar en los mecanismos de acumulación y del capitalismo, ve el recibo de la hipoteca, ve que el valor presente no se cubre realmente con el futuro y toma la decisión de no seguir pagando más la hipoteca porque se va a quebrar literalmente su
su sueldo de la universidad cuando no le va a alcanzar ni siquiera para el café el año siguiente, de no pagar. Y si este señor tipifica no uno, sino una masa actuando en la sociedad capitalista, es un global de proporciones que todavía no hemos podido descifrar, que no sabremos calcular, pero que podremos elucidar si leemos el pensamiento de Castoriadis. Crisis global del imaginario capitalista que socava las posibilidades autónomas de la política y las comprime y las lleva, digámoslo, al televisor y nos convierte a nosotros en uno de los antropos, incluso creados maravillosamente también en los propios Estados Unidos, y que yo denominaría el Simpson-tropo, o sea, un gordifloncito vacío que se sienta a ver el televisor con una hamburguesa y una cerveza y expresa lo que esta sociedad nos vende como valor. Valores en cuestión, valores que desde esta cátedra, me parece que la intención, estamos dispuestos a discutir y combatir, pero debemos de ser conscientes que se inicia un proceso en el cual hay que desmontar pelo tras pelo ese imaginario que reemplazó la vieja religión y nos metió en una de las más extrañas religiones que unifican el planeta y que tiene la característica que no se le conocen ateos visibles y que es la religión dominada por el imaginario del capitalismo a través de su significación imaginaria central y todos los instrumentos que la animan. Me refiero, por supuesto, al dinero, a la tasa de interés, a la riqueza, a la pobreza y, por supuesto, y de qué manera, al precio fundamental que empieza a regular todos los espacios de la vida individual y colectiva, que es la tasa de cambio, y cómo las autoridades de la política, o sea, de la heteronomía, no tratan y no saben ya ni siquiera cómo gobernar. Castoriadis es una brújula, porque incluyó en detalle el movimiento del capital y alcanzó a ver cómo empieza el derrumbe de las significaciones centrales, pero en esta noche puede haber un aliento si hay movimientos hacia la autonomía que muestren una luz que debe ser brújula, y para eso debemos activar los instrumentos de medición y de cálculo y ponerlos en discusión con las tendencias heterónomas y construir. No tenemos otra alternativa para observar la complejidad magmática de la sociedad que con una complejidad restringida, instrumentos de medición y cálculo al servicio de los colectivos que estén, independientemente de su grado de heteronomía, independientemente de si son los profesores muy ilustrados y leídos y de buena comunicación, y creemos que el estado de autonomía, sistemas de discusión para enfrentar las nuevas crisis del capitalismo. En América Latina se han empezado a armar movimientos políticos autónomos con profundos contenidos heterónomos que apuntan a instituir estados sociales de derecho. Estados sociales de derecho, si lo hacemos desde un pensamiento no meramente liberal e instrumentalista como procedimiento político, la democracia como régimen de Castoriadis, debemos orientar en una brújula para profundizar las tendencias democráticas que se dan aquí y allá, las tendencias que a nombre del socialismo se quieren hacer para reproducir
lo más grotesco del estalinismo del siglo XXI. Hay posibilidades que deben discutir y evaluar los modelos vigentes, porque cuando se profundiza el ejercicio real del derecho, cómo se logra el goce efectivo del mismo, cómo si estamos en la sociedad de mercado y no podemos desmontar sus significaciones, cómo se participa efectivamente nuestros pobres marginados de las potencialidades y el valor agregado del mercado mismo. Exigencia capital. Sí, exigimos que el capitalismo liberal tome para sí una democracia no meramente procedimental, no meramente negativa, sino que coja los elementos y las orientaciones positivas, vaya construyendo un régimen en el cual la libertad y la justicia, no como criterios cerrados y que puedo determinar, sino como horizontes para construir un cambio político, deben guiar nuestras orientaciones y nuestras acciones. Una brújula que debe estar reorientada democráticamente, que no le tema a discutir abiertamente con los mercados, que exija su profundización y goce efectivo de los mismos y que reinstitucionalice la sociedad en una nueva lectura de la misma. Brújula para sobrevivir es el texto que después tendrán, que voy a regalar a mi querido amigo Rafael, pero que me recordó como uno de los más grandes heterónomos políticos de la humanidad. Es quizás uno de los más impresionantes creadores de mundos nuevos. Como ante mis ojos se revela no la poética de Octavio Paz, que es maravillosa, sino a la que me acerco casi que todas las noches, y me acerco para leer su poema La Brújula de Jorge Luis Borges, por el cual espero terminar esta amable invitación. Todas las cosas son palabras del idioma en que alguien o algo, noche y día, escribe esa infinita algarabía que es la historia del mundo en su tropel. Pasan Cartago, Roma, yo, tú, él, mi vida que no entiendo, esta agonía de ser enigma, azar, criptografía y toda la discordia de Babel. El más grande heterónomo político, en un acto radical de creación, nos deja un mensaje como el que solo pueblos como el mexicano, que hicieron una revolución que lo hace pasear a uno en su museo de arte moderno, no a través de las tradiciones prestadas, sino de las propias, es un mensaje que este encuentro de autonomía debo celebrar. Muchas gracias. Una reflexión, más bien una pregunta. El mercado y la propiedad, estrictamente me refiero a la propiedad privada, forman parte de ese imaginario capitalista que trae todas las heteronomías que Castoriadis nos muestra, ¿no? La historia. Pero cada vez que hemos intentado o se ha intentado suprimir ambas instituciones, propiedad y mercado, no sé si el resultado ha sido peor que la enfermedad, ¿no? Y yo que vengo de Venezuela, donde está desarrollándose un experimento, yo no sé, no creo que es el momento de que yo enrede más las cosas. Me interesa conocer la reflexión del doctor Fabio. Muy bien, no sé si habría alguna otra para que vayamos agrupando las intervenciones de tal forma que a lo mejor Fabio
aborde, digamos, las distintas preguntas de un solo, o qué les parece. ¿Habría alguna otra intervención por ahí que quisiera? A ver, Ricardo Bermeo de la Universidad de Zacatecas. Sí, nada más para ampliar un poco eso, pero en el marco de Sudamérica y recuperando la vinculación compleja que establecías entre etnología y autonomía, en el sentido de la lectura que se puede hacer, por ejemplo, de Bolivia, del propio Venezuela, o incluso de Colombia en un sentido distinto, ¿no? En el polo contrario, ¿cómo podrías, en la totalitario, digamos, cómo podrías más o menos caracterizar eso? Muy bien, muchas gracias, Ricardo. ¿Alguna otra? Fernando Paladés, de Ampar, ¿verdad, Fernando? Ampar y otras. Ampar. Le quería preguntar al doctor, él no considera a Castoriadis marxista desde el punto de vista teórico. Castoriadis hace críticas importantes al marxismo, pero Rafael Miranda nos decía antes que Castoriadis siempre fue un militante, un activista. Desde su praxis, entonces, ¿usted consideraría que Castoriadis era marxista? Muy bien, muchas gracias, Fernando Valadez. ¿Alguna otra por ahí? Andreas Calibas, de New School of Social Research en Nueva York. Adelante. Yes, you raised many questions. I'm going just to ask you to add a few things. The first is the interpretation of capitalism in Castoriadis and in your own version. I think what is left out from both is the element of physical state violence. It's not only that capitalism commodifies and ideologizes and fetishizes existence. It's when there is a resistance, it turns into a violent response. Today, for example, in the global crisis, we should not forget that we have a global state of emergency. The state is becoming more violent than it has been in the last 30 years. So we need to take into account the physical balance of force. It's not that we are only puppets with commodified psyches. It's that when we rise up to resist, we feel the repressive apparatuses of the state and of states of emergency. See, this is, I think, one element to take into account, and not to give just one-dimensional view of an all-powerful form of heteronomic system. The other element that also I think I would disagree a little bit with your interpretation is that it seems to me that for Castoriadis, heteronomy and autonomy are oppositional forces. There is no dialectical relationship between the two. Either you are autonomous or you are heteronomous. Either you are free or you are enslaved. I don't see the one emerging from within the other, but the one emerging as a negation of the other. So in this, I take to be also the element of decisionism in Castoriadis, the element of the will, that we need to make choices. We cannot reconcile everything. And the last point that I hope we'll have the chance to discuss throughout this conference is that what is Castoriadis' understanding of capitalism? Interestingly, he does not say that capitalism is a system of heteronomy. He says capitalism is the imaginary of mastery. It's the imaginary of conformism and meaninglessness, and also it has the element of privatization. But he avoids using the idea of heteronomy to describe capitalism. And I think he's pointing at something very important there. That the modern imaginary is autonomy versus mastery, not autonomy versus heteronomy. So we need also to problematize that aspect in his thinking. Muy bien, muchas gracias. No sé si para la audiencia yo podría hacer una interpretación, o Marcela. No sé. Adelante. Bueno, según lo que yo entendí, ¿verdad?, los puntos fundamentales que está mencionando Andreas, el primero se refiere a que la crítica no solamente debe de ser dirigida a la cuestión del dominio de la economía, sino que también hay la cuestión de la violencia por parte del Estado, ¿cierto, Marcela? ¿Estoy en lo justo? ¿Sí?
que provienen, digamos, de la institución del poder político que es el Estado, ¿verdad? Y entonces un poco tratar de completar esa perspectiva del dominio por la economía y llevarlo, digamos, a la institución del poder político. Es lo que entendí, pero en fin, a lo mejor ahorita... En esa primera observación, también decía Andreas, hay que morigerar un poco, ¿no? No es solamente la inmersión completa del individuo dentro del mercado, sino también hay elementos de resistencia. Muy bien. ¿No? Ok. La segunda cosa, algo respecto al decisionismo, pero eso me escapó un poco más. La elaboración que hizo Fabio sobre la relación entre heteronomía y autonomía, ¿no? Donde hay una ruptura, ¿no? Hay una ruptura y no está de acuerdo Andreas, con alguna presentación que usted dice que hay dentro de la heteronomía hay elementos que llevarían eventualmente a la autonomía, ¿no? O sea, su mención sobre la autonomía como autonomía relativa, ¿no? Sí. Sino que hay una ruptura entre heteronomía y autonomía, ¿no? Exacto. Entonces en eso difiere eso. La tercera me parece que era algo relacionado con que la crítica de Castoriadis es sobre todo, digamos, a la cuestión del conformismo y la privatización, ¿verdad?, como tendencias, digamos, del mundo o del magma de significaciones imaginarias sociales del capitalismo, y no necesariamente o no de modo principal respecto a la condición heterónoma, digamos, de esas significaciones. Creo que era por ahí. Sí, ¿no? Dice que Castoriadis fue muy cuidadoso de jamás utilizar la palabra heteronomía para describir el capitalismo. Exacto. Sino exactamente, ¿no? Los elementos de conformismo y privatización, ¿no? Muy Pero bien. que no había en Castoriadis esta ecuación directa, ¿no? Okay. Muy bien. No sé si habría alguna otra intervención para que hagamos el paquete completo. Perdón, después. Eres Arturo Lomelí, ¿verdad? Sí, Arturo Lomelí de la UNICH en Chiapas. En ese sentido de que Castoriadis menciona que no se puede construir autonomía desde la heteronomía, y pienso que tal vez lo que se incorporó, incluyendo lo de Borges, pues tiene que estar en función de la autoalteración o la alteridad, ¿verdad? Entonces creo que por ahí va. Muy bien. No sé, Fabio, quisieras a lo mejor ya retomar las intervenciones. Bueno, la primera pregunta, y nos puede llevar hacia las otras de alguna manera, es el problema de la propiedad y el mercado. Yo personalmente creo que Castoriadis es un lector muy problemático de la economía. En ese sentido, si lo que me pregunta Calibas, por lo menos 2 o 3 cosas ahí en las que podemos estar de acuerdo, yo diría que es cierto, en Castoriadis no es posible sacar una lectura como la que yo hago de la heteronomía y la autonomía. Pero yo advertí, no me rijo exclusivamente por Castoriadis, porque yo trabajo fundamentalmente en la ciudad, el espacio, cómo se construye, cómo se da eso aquí. Pero implicaría una lectura sobre la economía. En economía, vamos a redondear la idea del mercado. La tesis de Castoriadis sobre el mercado es una tesis que no funciona. Porque para Castoriadis el mercado, si es capitalista, no es mercado. Y la verdad, nosotros estamos muy distantes de imaginar una sociedad sin mercado. Y para ver otra cosa que señalaba y que está en el núcleo de la estructura de propiedad,
es mucho más fácil imaginarse una sociedad sin Estado que una sociedad sin mercado. En el sentido del mercado como institución que hace ser una forma particular de sociedad, e incluso en muchos de sus aspectos, el propio Castoriadis, en forma contradictoria, no estaría ni en desacuerdo. Por ejemplo, él dirá que una sociedad sin dinero, o una sociedad, podemos extenderla sin mercado, pero en el sentido castoriano, sin mercado perfecto, que eso es una abstracción económica para pensar, no funciona. Eso es tan ridículo desde mi perspectiva económica, yo soy economista profesional, como que uno le desmontara todo el constructo mental a Castoriadis porque le parece, hay un profesor Coloco que me dio una entrevista, que la monada, aunque el colectivo anónimo no funcione y no entiende que son categorías supremamente abstractas, va a poner a funcionar un modelo teórico, que es el modelo de la psique singular y la sociedad instituyente. Son datos fundamentales. En la economía se hace lo mismo, o sea, se hace una gran extracción de la realidad, se postula un tipo de funcionamiento y ese funcionamiento es mejor a no tener nada, sobre la base de que en la sociedad real uno encuentra ciertas regularidades, ciertas funciones, incluso ciertas leyes que en el sentido grueso son leyes de tendencia, lo que llamaría un economista las leyes de oferta y demanda, que si se le quita el mecanismo de orientación, en el sentido de que determina y que conduce, lo que es una forma obviamente que Castoriadis ataca con lucidez, bueno, lo viene atacando la economía desde hace mucho tiempo, quedaría uno con una versión incompleta, pero si uno entiende que es una ley de tendencia y que es, como diría Castoriadis, evidente como que salen las estrellas, que si un campesino le cae un invierno a la cosecha de papa y el precio de la misma cae, pues obviamente porque hay un efecto de caída de la producción, pues el mecanismo de la oferta y la demanda está funcionando, y así lo hacen para una cantidad de bienes y servicios de la economía. O si uno quisiera montar un sistema de mercado como el que proponen algunos de sus textos castorianos, que sería una especie de equilibrio general de individuos autónomos que crean una sociedad en la cual esos precios revelan los valores, pues llegaríamos a un tabular imposible de extraer en un mundo de división del trabajo complejo. Entonces eso tendría realmente muchos elementos de largo y de ancho. Me lleva a la estructura de la propiedad. Y la estructura de la propiedad es estaría de acuerdo con lo que dice Calivas de mirar el problema del Estado, incluso para América Latina es muy importante, porque si algo se hizo trascendente en América Latina, particularmente en México, por la revolución, fue que se instituyó una forma distinta de propiedad, que no es la privada, con las leyes de la revolución que establecieron los ejidos, las propiedades colectivas, cooperativas, y que fue un cambio significativo en su momento, porque el movimiento agrario encontró, como lo hubo en la Revolución Francesa, por eso traía ese ejemplo, un hecho instituyente significativo que no solamente cambió la estructura de la propiedad, sino lo más importante, en el sentido incluso estrictamente castoriano, se creó una significación imaginaria que antes no tenía sentido. Y el problema de la tierra, que es un problema nuclear en las estructuras de propiedad y de funcionamiento de los mercados en América Latina, porque nosotros lo que hemos construido a través de un Estado que coopta el mercado, sería nuestra discusión, el Estado ha sido cooptado por el mercado, y realmente da la impresión en el movimiento de que fueran dos, pero en esencia son uno.
porque es el mismo poder el que se repliega aquí y allá. Incluso con un ejercicio que si uno leyera bien América Latina, y leyera sobre todo la literatura, leyera toda la historia de las dictaduras, se deja ver muy bien. Porque aquí lo que realmente se hizo es que se creó con el cambio de la lengua y el imaginario religioso que se instituyó, una significación imaginaria que es el servilismo, ligado a la propiedad de la tierra. Y para nosotros la tierra, incluso porque venía en nuestras culturas indígenas, es la madre y tiene un tipo de valoración que trasciende los mecanismos mismos de la propiedad material y llega al psiquismo de las formas particulares de ser de los individuos de nuestras sociedades. Entonces es elementos, por ejemplo, y una diferenciación crucial entre estas economías y las economías del centro, y la forma como se mira por una crisis hipotecaria, en el campo en el que yo sí les puedo hablar con más propiedad, es en mi campo. Si uno pone la crisis hipotecaria, ve que en estos países el refugio de la tierra y detrás de la tierra las significaciones que con ellas se levantan, entendiendo por ello la vivienda, los espacios adicionales que están contenidos realmente a través de la tierra, son buena parte de lo que explica los mecanismos de acumulación y los mecanismos de violencia que hay instituidos en las sociedades prácticamente todas de América Latina. Uno podría coger los ejemplos que alguien me pide y ahora vamos a ellos. La historia colombiana, como la historia mexicana, es absolutamente ilegible sin entender la forma en que dos significaciones de la propiedad se vuelven significación imaginaria a través de empalmar la tierra, la expropiación, la violencia y la acumulación de capital. No es posible entender estos países sin lo que significó la penetración del capitalismo en el campo de la forma más violenta para expropiar la propiedad y desarrollar procesos de migración en masa, que es lo que constituye el proceso de urbanización de Latinoamérica, que tiene guarismos sin precedentes con respecto a todos los continentes distintos en Latinoamericana a nivel mundial. Nosotros somos los países de mayores tasas de urbanización a la vista y son procesos de urbanización que muestran el arraigo tan profundo, cultural, antropológica, de la estructura de la propiedad como madre, que es significación muy compleja y detonante de todos los procesos de violencia. Podríamos ir más allá. Los problemas que vive el México de hoy, que son los dolorosísimos procesos que vivimos nosotros en la sociedad colombiana, no son distintos a la forma de repoblamiento territorial por la vía de la acumulación de capital más neoliberal posible que se ha desarrollado en América Latina, pero sin intervención alguna del Estado, que es la generación del mercado de la droga, que tuvo la capacidad de destruir incluso las estructuras societarias que se basaban en la propiedad agrícola. Es como en el caso de Colombia. El caso de Colombia es emblemático, porque si uno entiende a Colombia, entiende lo que significa la creación de una máquina neoliberal sin control alguno, de unas masas desposeídas que frente a los mecanismos que le ofrecen los procesos de acumulación de la élite no tienen otra alternativa que refugiarse en un negocio como el de la droga y transformar las estructuras territoriales. Esas estructuras territoriales crearon, y ojo para entender eso, porque dije que iba a hacer observaciones hacia Castoriadis para leer a América Latina, porque Castoriadis
jamás hizo una teoría para América Latina. La tenemos que hacer nosotros, metiéndonos en ese marco teórico y poniéndola a funcionar. En ese sentido, uno no puede entender la violencia. El fenómeno colateral está ligado al derrumbe de la institución del Estado por el mercado a través del narcotráfico y la violencia que crean unas nuevas instituciones que nosotros tenemos que empezar a pensar. Yo diría que así como Castoriadis dice, no se puede cambiar el dinero y el mercado como pretendía Marx, porque nos lleva al totalitarismo y a una tabula rasa. Es relevante decir que cuando nos vamos a meter con mecanismos institucionales que en mi lectura, y son mis discusiones ya extensas con el profesor Malaver, han penetrado el psiquismo de los individuos socializados en el mundo contemporáneo. O sea, la psiquis ya penetró el psiquismo colectivo e individual de los individuos del mundo global. Es muy delicado querer resolver ese problema por un simple cambio institucional de una autonomía en un momento mágico y que no mire un movimiento de creación, autocreación en todos los niveles de la sociedad. Lo explico simplemente. La Unión Soviética, y es la clave para empezar a entender el mundo contemporáneo, se derrumbó no meramente por los procesos analizados y detallados por Castoriadis a través de Hungría, donde veía los gérmenes de autonomía, sino se dieron más por las revueltas en Polonia, dirigidas por la heteronomía radical de la Iglesia, que van en línea directa a destruir lo que ya estaba en crisis. Pero sin Polonia, sin esa Polonia enredada de gentecita campesina, que heterónomamente estaba consagrado al Papa y que encontraba en un vehículo de movimiento, es lo que inicia con mayor fuerza la transformación. Hasta allá podría ir, no quise meterme en esa discusión, pero si uno quiere hacer una lectura amplia del pensamiento de Castoriadis en forma creativa, tendría que leer lo que ha significado las heteronomías más radicales actuando al interior de una sociedad y haciendo modificaciones efectivas. No hay tal de que haya que tomar la autonomía como un momento a buscar. En Castoriadis, al revés, y ahí la vitalidad de su pensamiento, es un horizonte incluso, que cuando él llega a discutir con tendencias marxistas modernas en los Maos, en un libro que ustedes sacaron, en una discusión con una de las pensadoras políticas más interesantes del mundo contemporáneo, que es Moss, Chantal Moss acepta que se tiene que construir incluso democracias representativas en tránsito hacia unas nuevas democracias. Eso si lo pensamos bien, hay que empezar como se da ese movimiento de heteronomía, autonomía, etc. En un medio como el latinoamericano, casarse con conceptos y hacer de conceptos la vida política es una vía que puede conducir al crimen y a la devastación de muchos colectivos que luchan independientemente de su credo, independientemente de su capacidad de autonomía como política. Por supuesto que el movimiento central lleva implícito, y es por lo que celebro yo este encuentro, repolitizar la sociedad que ha sido privatizada,
politizar una sociedad que se oriente en un proyecto que no es sino proyecto de autonomía, pero que tiene que reconocer que al interior de la sociedad, por definición, es una sociedad heterónoma. Hay que mover la heteronomía. Hay que mover con nuevos conceptos algo que aparentemente está polarizado, pero que si uno le da un movimiento más amplio, puede discutir con el mercado, puede discutir con las instituciones de la propiedad, puede discutir con la tierra, puede discutir con la droga, puede discutir con Marx en contra y a favor, puede discutir con Freud en contra y a favor, podemos discutir con Castoriadis, como lo he querido hacer yo esta noche, a favor en unos sentidos, pero hay otros sentidos que no me interesa el señor Castoriadis, y debo decirlo aquí. Me parece lamentable que inteligencias del nivel que se dio, por ejemplo, en un pequeño grupo que se constituyó entre Morán, Castoriadis, Lefort, eso hubiese degenerado en pequeñas rencillas francesas que no conducen sino a odios y problemas académicos y nada que importe a la conducción de la sociedad. Inteligencias abiertas que no puedan dialogar, así estén inspiradas en la más profunda idea política de la autonomía, son la vía hacia el desastre político que tiene inundado este territorio de dictaduras abiertas que oprimen la sociedad y que demandan nuevos instrumentos de constatación y de lucha. Mucho cuidado con tomar un teórico con unos conceptos rígidos de la academia y no ser capaces de ponerlos a hablar en el hacer ser de la sociedad. No aceptemos que nos prohíban en términos religiosos, como hizo el marxismo, que se convirtió en América Latina en una cristología de fe barata, que la mayoría de los partidos comunistas tenían de guía como Biblia, el Capital de Marx, y ni siquiera sus dirigentes más importantes, como lo puedo constatar yo en mi país, con quien fue el presidente del Partido Comunista durante 40 años, que no entendía ni siquiera la diferencia entre trabajo abstracto y trabajo complejo, trabajo simple. ¿Qué iban a cambiar la sociedad? El mensaje de Castoriadis es simple: si nosotros queremos cambiar la sociedad, empecemos a cambiarnos a nosotros mismos. Extendamos la fraternidad con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Por supuesto, pueden tener grados mayores de heteronomía que los nuestros, pero tratemos de bañar en nuestra autonomía positiva aquello que sea bañable y tratemos de reequilibrar políticamente la sociedad. Ese sería, digamos, para discutir más. Yo creo que desde la perspectiva de Castoriadis, el más grueso, el más de núcleo, no sirve para nada. El más de la periferia, habría que tener muchas transformaciones, pero nadie negaría que tenemos en manos las mejores formas de leer los procesos de acumulación de capital en el siglo XIX. ¿Quién iría prescindir de eso? ¿Quién iría prescindir de los capítulos históricos del capital? Pero ¿quién se atrevería a pensar hoy que la teoría del valor trabajo no es meramente una alquimia de una álgebra elemental conducida por lamentables reglas de tres que no logran ver cómo se acumula el capital? Resistencia al mercado. Sí y no. Por supuesto que yo resisto al mercado cuando es tomado en una forma totalitaria. No lo puedo resistir cuando soy un individuo inmerso en él. Si me hubiese resistido al capital, no estaría hoy con ustedes, porque no hubiera podido comprar un billete por internet,
porque no hubiera podido consultar mi tarjeta de crédito a ver si tenía cupo para pagar el vuelo, porque no tendría ni siquiera para pagar un taxi y desplazarme hasta el auditorio. Sí y no. Mucho cuidado con querer desmontar mecanismos institucionales muy viejos que nosotros comprendemos, pero que actúan sobre nosotros en un sentido que debemos empezar a descifrar. En Castoriadis hay una idea muy cercana, en términos del mercado, a las ideas más neoliberales y más de extrema derecha que haya montado la teoría económica, que se refiere a Hayek, digamos, si uno no le destraba su mecanismo institucional y su orientación política. Porque uno podría, si acepta una lectura sin leer profundamente la historia, sus alcances, limitaciones, hacer como hacen hoy, algunas ecuaciones que quieren igualar el neoliberalismo de los mercados funcionando autónomamente con unos mercados como los que en algunas páginas de Castoriadis se describen, pero desconociendo que el pensamiento de Castoriadis es una brújula cuando esclarece los elementos de la autonomía, es una brújula cuando muestra que la autonomía individual no es posible sin la colectiva, es una brújula que nos enseña que incluso en el inconsciente profundo, nosotros, si seguimos el mensaje de Castoriadis psicoanalítico, no podemos más que filtrar la psique y orientarla en un balance de instancias para una vida mejor. Lo que se trata con las instituciones de la sociedad es de crear todos los mecanismos institucionales para balancear ese complejo entramado de significaciones heterónomas, autónomas, que se repite allá, que vaya orientado hacia un proyecto de autonomía. Porque en ese punto, digamos, el enfoque de Castoriadis es elocuente, redefine incluso desde esa perspectiva la propia idea de heteronomía que él mismo planteaba. Heteronomía y autonomía se demandan la una a la otra porque son como la cara de una misma moneda, pero que si uno no mira cómo hay una heteronomía que va creando las condiciones para que se vaya desatando procesos de autonomía, no hay que tener problema. Por eso, la autonomía se da en la ciudad. Y en la ciudad, logrando un nivel, como decimos hoy en día los economistas urbanos, de aglomeración que hace posible la manifestación de interacciones en un nivel de complejidad donde se acumula valor que no debe ser apropiado por una parte de la comunidad, sino por el conjunto de la misma. Detrás de esos mecanismos está el secreto de entender la propiedad privada, entender, por ejemplo, los mercados más complejos de la economía territorial, los mercados de la tierra, donde se dan procesos por medio del cual el movimiento general del capital apropia para sí lo que ha producido el conjunto de la comunidad. Eso implica una reflexión con los elementos aquí que nos sirvan y allá que no, sin perder el horizonte político de construir sociedades